Y acá se viene lo chido, porque tenemos que empezar a poner a casi eliminados y pelearán hasta lo último. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos con quizás un modo de video, un formato no tan hecho en este canal, y hoy venimos a ver si les gusta o no les gusta, porque vamos a estar hablando de alguna manera de la predicción de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Vamos a estar hablando de ello, pero no simplemente hablando con ustedes y obviamente analizando estas eliminatorias y quién puede clasificar y quién no. Vamos a estar haciéndolo a través de un tier list. Tier list para aquel que le guste y obviamente que lo puede ir a buscar. Les vamos a dejar el link seguramente en los comentarios para que lo puedan hacer, para que también se puedan divertir con este tipo de formato. Y venimos a hablar con ustedes y a debatirlo y obviamente a armarlo para que también lo puedan participar con nosotros y también puedan dejar sus opiniones en los comentarios. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir, sí, acá abajo con el botón rojo, muy pero muy importante que lo hagan. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Recuerden que la primera semana de septiembre se viene la primer doble fecha de eliminatorias y aquí van a estar exactamente por este canal, así que se suscriben, botón rojo, activan la campanita para no perderse esos videos y vayamos con todo a hablar de la predicción de las eliminatorias sudamericanas rumbo al 2026. Bien, vamos a arrancar. Como estarán viendo en este tier list diseñado, tenemos clasificados sí o sí, con ningún problema. Básicamente lo mismo. Por ahí podríamos en el primero asegurar y en el segundo por ahí con algún tipo de duda de que algo pueda llegar a pasar. Pelearán hasta el último, esos que te dejan ahí con la duda hasta la última fecha, que no se define hasta el último segundo de partido, que juegan todos el mismo día y en el mismo horario. Casi eliminados, que no das ni un peso por ellos, o más o menos eso. Y eliminados sí o sí, a quien no tenemos en cuenta para las eliminatorias de este 2026. Recordemos, como ustedes ya lo sabrán, y para quien no lo sepa, lo refrescamos y obviamente lo ponemos en información. A partir de ahora, Conmebol, como el Mundial va a ser de 48 países a partir del 2026, va a tener 6 cupos y medio. Y ustedes dirán, ¿por qué y medio? ¿Va media selección y otra media no? No, es un chiste totalmente malo. Y es porque ese cupo, ese medio cupo se toma el repechaje. Es decir, van 6 selecciones de Conmebol, 6 de 10 van directo y una más va a estar clasificando al repechaje, que después dependerá de esa selección ver si puede derrotar generalmente a Asia o Oceanía, en este caso a esa selección, para poder ingresar al Mundial y ser la séptima de Conmebol y tan solo que queden 3 afuera. Pero bueno, por eso es 6 y medio, 6 directas, un repechaje, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy en este mismo video. Ya para arrancar, clasificado sí o sí, o sea, te meto dos. Taca y taca. La campeona del mundo no puede faltar. Sí, después estará el famoso mito de que las selecciones campeonas del mundo siempre quedan afuera en fase de grupos, pero ya es dentro del Mundial. Y Argentina y Brasil nunca tienen problemas. Esa es la realidad. Y tampoco va a ser la excepción. Más sobre todo, quizás el camino de Brasil pueda llegar a ser un poco accidentado, porque hasta el 2024, hasta después de la Copa América, lo va a tener al entrenador del Fluminense. Y luego va a llegar Carleto Ancelotti a Brasil. En teoría, supuestamente. Veremos si es así, veremos si es real, pero no van a pasar mayores dificultades ni mayores inconvenientes. Hasta la Copa América será un camino, después de la Copa América seguirá siendo el mismo para las dos, veremos si pueden conseguir el título o no, veremos si Messi sigue después de la Copa América, que ya lo ha dejado entrever que probablemente al Mundial no llegue. ¿Por qué no dejar la selección en Copa América si es que realmente tiene ese tipo de planes? Yo creo que vamos a estar ante esa posibilidad, me parece a mí por lo menos, es lo que yo opino, es lo que yo digo. Yo creo que va por ese lado. Después veremos si Messi es capaz de hacerlo o no, pero Argentina con la escaloneta viene en un nivel muy aceitado, y más en
en este régimen de Conmebol, donde las selecciones, sacando alguna que otra, son inferiores a la selección argentina, pueden dar algún batacazo, pero no creo que haya mayores problemas. Lo mismo con Brasil. Después también dependerá de ver si sigue Neymar o no, si seguirá después de la Copa América, llegará al Mundial, pero también es otra de las selecciones que ya a nivel nombres, a nivel jerarquía, por los jugadores que tiene, va a clasificar sin ningún tipo de problema. Son dos selecciones muy pero muy fuertes, muy pero muy potentes, que vienen clasificando a todos los mundiales. A veces les cuesta más, a veces les cuesta menos, sobre todo Argentina, que ha tenido algún que otro camino ahí accidentado, pero siempre está dentro y son los clasificados sí o sí. Ya después pasamos al segundo escalón. Yo creo que en clasificados sí o sí, por lo menos para mí, no va a haber más nadie, o por lo menos así lo tengo yo claro, con ningún problema. Quizás no como clasificados sí o sí, pero por un escalón debajo de Argentina y Brasil. Todos sabemos, veremos después cómo se plantea con el Loco Bielsa, pero tiene una gran selección como siempre y nunca generalmente se suele quedar afuera de los mundiales. A veces pueda llegar a tropezar un poco más, pero la selección de Uruguay siempre saca lo mejor de sí y termina entrando, ¿no? Es como ese estudiante a veces que no estudia en los primeros exámenes y después sobre la hora en el último examen que tiene que aprobar sí o sí, lo aprueba y se pone las pilas. Bueno, así es Uruguay, por lo menos para mí, con todo respeto, lo digo bien, de que para mí así es Uruguay en cuanto a las eliminatorias, y yo creo que no va a ser la excepción. Uruguay puede llegar a estar un poquito más cómoda, un poquito más ajustada, pero va a estar en el Mundial y quizás, no sé si al nivel de la categoría como lo hicieron también en las últimas eliminatorias Argentina y Brasil, que sacaron una amplia diferencia. Por otro lado, Ecuador, que ya se ha sumado en el Mundial anterior y que no va a ser la excepción porque sus jugadores ya tienen un Mundial encima, siguen siendo jóvenes, sigue manteniendo la misma estructura, ha cambiado de técnico, sí, esa es la realidad, pero claramente que también con ningún problema lo veo a Ecuador, y eso que arranca con -3 puntos por el caso Byron Castillo, que al final tuvo todo un revuelo con Chile, pero bueno, se le descontaron 3 puntos para esta eliminatoria, arrancará con -3 y habrá que ver cómo sigue esto, pero yo creería que más allá de hasta incluso sacando 3 puntos de más que el resto, va a estar ahí clasificado sin duda alguna. Hoy está en ese escalón hablando con Uruguay palmo a palmo, mano a mano, y con un fútbol muy pero muy lindo. No creo que sea la excepción, aparte sus jugadores han crecido también a nivel personal, a nivel individual, porque todos han progresado en sus ligas, en diferentes clubes, no solo a nivel selección, sino que Moisés Caicedo ha pasado al Chelsea, Piero Hincapié se mantiene por ahora en el Bayer Leverkusen, Pervis Estupiñán no sé cuánto durará en el Brighton todavía. La verdad es que muy bueno. Se sumaría Kendry Páez, el futbolista ya vendido al Chelsea de 16 años. La verdad es que hay mucho para analizar. Ener Valencia sigue estando en su mejor momento y Ecuador no va a ser la excepción. Ecuador lo ha demostrado y Ecuador seguirá siendo una de esas selecciones a partir de ahora, por lo menos hasta que demuestre lo contrario, que va a estar en el Mundial del 2026 y que prometerá y también tendrá la obligación, porque uno lo espera en caso de que pase, en caso de que clasifique, de que compite un poco más fuerte de lo que lo hizo en Qatar 2022. Y uno más, sí, acá se suma Colombia. Acá se suma Colombia, Néstor Lorenzo lo ha demostrado en este camino de preparación a las eliminatorias, viene muy bien, hay una gran selección, la colombiana, que también tiene futbolistas que han avanzado a nivel individual, más allá de que no se les haya dado lo que fue el Mundial, pero porque fue un camino totalmente accidentado. Yo creo que es por eso, ¿no? Han pasado de Queiroz, que ha hecho un papelón porque no ha sumado casi nada, y un técnico que no va con las ideologías de Colombia. Después estuvo Rueda, que también venía de que le vaya mal en Chile, Colombia lo contrató, no tiene sentido alguno eso, y sin embargo se termina quedando afuera por haber empatado una infinidad de partidos que no eran ni de casualidad para empatar con la selección que tiene Colombia, con los nombres propios, con los jugadores que posee y con el funcionamiento que se le puede dar. Claramente era para que ingrese al Mundial Colombia, o por lo menos el repechaje, pelearlo con Perú, no se le dio, y acá es donde realmente va a reivindicarse frente a su gente y frente a todo el fútbol sudamericano. Va a estar también con ningún problema junto a Ecuador y Uruguay. Después veremos cómo se ubican ellos, pero Colombia se va a sumar a esta mesa
mediana, porque la mesa chica quizás sea Argentina-Brasil. Esta mesa mediana se va a sumar, se va a postular y también va a ser uno de los 5 clasificados, por lo menos desde mi punto de vista. Me puedo equivocar, después el fútbol es fútbol, son 11 contra 11, pueden pasar 1000 cosas de local, de visitante, pero a mi parecer Colombia este mundial sí o sí se suma a esta mesa y se suma a los clasificados, porque realmente ya no tiene excusas, no hay mérito para poder quedar eliminado. Y si no, obviamente, hablar de Néstor Lorenzo y decir que quede eliminado con un plantel como con Luis Díaz, con Kevin Mantilla, con Castaño, después con Santos Borré, con mismo Carbonero cuando esté recuperado, ¿por qué no sumarlo a Juanfer Quintero, teniendo un James Rodríguez todavía intacto? Realmente mucho, pero mucho jugador colombiano, también como Casierra en algún momento se lo llamaba, Luis Sinisterra, mucho, ni hablar de Yasser Asprilla, bueno, muchísimos jugadores que no va a poder desaprovechar y que también se tomaría como otro fracaso más el quedar eliminado con semejante plantel. Acá le voy a dar un poquito de intriga, me voy a pasar eliminado sí o sí. Realmente acá tenemos quizás a las selecciones quizás de la mitad de la tabla para abajo, para mí de las más flojas, por lo menos hasta que me demuestren lo contrario en las eliminatorias. Y de las eliminadas sí o sí, me encantaría que así no lo fuera porque se viene trabajando bien, pero yo creo que aún así le faltaría mucho más, es Bolivia. Bolivia va a estar eliminada sí o sí, más allá de haberse creado una fuerza de local a medida que fueron pasando los años. Todavía está en un proceso como el ecuatoriano, está sacando varios jóvenes, pero todavía creo que le va a faltar mucho por demostrar. Y claramente va a ser una de las selecciones a la cual todavía le falta, ¿no? Y va a tener que seguir trabajando y elaborando, no solo desde lo técnico, desde los jugadores, sino también desde la institución, para poder llegar a algo mejor y poder empezar a competir, como lo ha hecho en los últimos años, pero empezar a competir mucho más y más constante en toda la competencia de Conmebol. No solo a nivel de eliminatorias, también que lo empiece a hacer en niveles de Copa América. Y acá se viene lo chido, porque tenemos que empezar a poner a casi eliminados y pelearán hasta lo último. Es difícil, la verdad que es difícil acomodar a alguien acá. Y por momentos te diría que en un casi eliminados, porque todavía no me... Más allá de que los nombres me gustan, no me termina de alguna manera de convencer porque hay partidos que sí y hay partidos que no. Acá empiezan a trabajar en los nombres de Paraguay, de Chile, de Perú y de Venezuela, casi eliminados o pelearán hasta lo último. Yo creo, ojalá, ¿no? También quiero, no solo que creo, sino que también quiero que pelee hasta el final y hasta lo último Venezuela. Me gusta el Bocha Batista, me gusta la forma de juego, me gusta la manera de fomentar que tiene a los juveniles, ¿no? Una selección venezolana que siempre se ha caracterizado por ser fuerte en lo que es los juveniles y los torneos juveniles, le ha ido siempre muy bien, lo cual ahora se plasma más en Ecuador, ¿no? Ecuador podría ser lo que era Venezuela antes, ahora por ahí ha amainado la selección venezolana y a partir de acá es mi problema, realmente. Hay algo que tengo muy en claro, pero no por el país, yo le tengo muchísimo aprecio, pero yo creo que Chile está casi eliminado. ¿Por qué? Porque Chile termina lo que fue Lasarte y va a buscar como hizo Colombia con Rueda, ¿no? Se fue de Chile, lo trajo a Colombia. Chile hace lo mismo, se va Berizzo de Paraguay sin hacer una gran eliminatoria y se lo trae a Chile. No veo realmente promesas, no veo juego, no veo absolutamente nada en Chile. Veo todavía lo que queda de la generación con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal. Veo algún presente como Eric Pulgar, como Ben Brereton Díaz que se fue arrimando, pero la verdad es que no veo ni formas de juego, no veo una intención del fútbol chileno, no veo a Berizzo promoviendo eso, no lo veo trabajando en eso y no se ve tampoco en los resultados. Así que yo lo veo casi eliminado, salvo que me demuestre lo contrario o que en algún momento, no sé, por X motivo se termine yendo Berizzo o lo terminen echando desde la Federación Chilena y realmente empiece, o por lo menos Berizzo empiece a trabajar de otra manera diferente a lo cual lo ha hecho en Uruguay, que me parece que es similar a lo que está haciendo ahora en Chile. Lo veo casi eliminado, pero para que entiendan que esta franja es ínfima, esta franja puede cambiar, casi eliminado o pelearán hasta lo último, puede estar ahí moviéndose, para que sepan que de estos dos puede pasar cualquier cosa, pueden estar en cualquiera de los dos escalones a partir de acá. Paraguay, ¿dónde te pongo? No, sí, voy a pelear hasta, sí.
Sí, me la jugué acá. Los tres. Y ojalá sean los 4, y ojalá los 5. Pero por lo menos los 3. Paraguay y Perú lo mismo. Paraguay me parece un gran equipo, tiene un gran plantel. Guillermo Barros Esqueloto. Todavía no sé si ha logrado plasmar algo, pero de a poquito creo que se puede ir acomodando. Empieza a encontrar estrellas como Rojas, como Almirón, como Julio Enciso. Y creo que lo va a pelear hasta el final. Lo mismo con Perú. Perú también tiene. Me gusta el planteamiento que tiene. Me gustan los nombres propios. Pero bueno, va a tener que seguir demostrándolo porque tiene buenos arranques como lo hizo con esta última gira asiática, pero por momentos muestra debilidades y bueno, obviamente está trabajando el entrenador, pero habrá que esperar, habrá que seguir esperando lo de Reynoso, cómo se termina de desenvolver, pero yo creo que va a terminar quedando así. Yo creo que los clasificados sí o sí, Argentina y Brasil, no quedan dudas de eso, por lo menos para mí. Después con ningún problema, un poquito más atrás, Uruguay, Ecuador y Colombia también. Yo creo que van a estar desde ese lugar y desde ese lado luchando por esos 3 cupos que no peligran, pero bueno, que van a estar ahí, ¿no? Por el prestigio de estar más arriba o más abajo, creo yo. Después pelearán hasta lo último, que ojalá también se sume Chile, pero yo creo que Venezuela, Paraguay y Perú van a estar peleando hasta el final por esos cupos que quedan. Lo mismo con Chile, sabemos que de acá tenemos 3-5 y 3-8, o sea que ya a partir de acá estaríamos buscando uno afuera y el otro al repechaje y otro directo. Chile, salvo que cambie, ya les digo, no confío en lo que se ha dado hasta ahora y me parece que no va a ser la excepción en este mundial. Veremos si me equivoco. Y Bolivia totalmente eliminado, señoras y señores. Veremos si me equivoco, veremos si es real. Hasta aquí hemos llegado. Ustedes saben que también pueden jugar con este tier list. Pueden dejar acá abajo también su predicción, cómo creen que va a terminar. Lo ideal era hacerlo un poquito lúdico con esto de tier list. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre las eliminatorias, los partidos que vienen, absolutamente todo, acá abajo se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, comenten como ya les dije, dejen sus predicciones, cómo creen que va a estar, si modificarían lo que yo hice, dejen sus propias listas, absolutamente todo acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.